Era evidente que con toda esta compra masiva de material tractivo diésel se pretendía erradicar de forma rápida e inmediata la tracción a vapor del sistema ferroviario uruguayo. Sin embargo, los resultados no serían los esperados y las máquinas a vapor seguirían trabajando durante muchos años más. A pesar de que sí es cierto que la llegada de las locomotoras diésel consiguió que fueran erradicadas muchas locomotoras de vapor, principalmente las que operaban en los ex ferrocarriles norteños, por ser las más antiguas y en peor estado de conservación. Estos hechos tuvieron mayor fuerza en los primeros años de la década del 50, coincidiendo con la puesta en servicio de las 64 locomotoras que habían sido adquiridas entre el año 1950 y el año 1954. La diferencia entre estas tres primeras locomotoras y las 47 locomotoras restantes, además de su fabricante, radicaba que las primeras habían sido compradas como locomotoras de stock, quiere decir, locomotoras de catálogo, mientras que las otras 47 habían sido diseñadas exclusivamente para el sistema ferroviario uruguayo. Eran bastante similares a las locomotoras 65 ton de los ferrocarriles argentinos adquiridas en el año 1947. Quiere decir que estas locomotoras nuevas estaban basadas en el modelo argentino, pero con algunos cambios para los ferrocarriles uruguayos. Estéticamente, ambos modelos eran totalmente distintos entre sí. Sin embargo, mecánicamente eran bastante similares, siempre teniendo en cuenta varias excepciones. Por tal razón, y para dejar en claro cuáles eran las diferencias que tenían en cuanto a su mecánica principalmente, lo siguiente es una lista comparativa de las mismas, donde se detallan las diferencias más relevantes. Existían también algunos otros detalles no menores, y era que las 1600 tenían 4 cilindros de freno por bogie, de mayor tamaño que las 1500, aproximadamente una vez y media, y los espirales de los ejes eran también más grandes. En cuanto al motor, era de 1600 caballos, tenían campo reducido, lo que causaba que se absorbiera la fuerza reactiva, la cual era enviada a unas resistencias. Esto se daba cuando el motor se encontraba marchando en el punto número 4, logrando más velocidad al causar que el motor girara más vueltas. La bocina de las 1600, si bien en la base era la misma que las utilizadas en las 1500, en el caso de las primeras el sonido emitido era mucho más fuerte, haciendo que fácilmente fuera reconocible cuando era una locomotora y cuando era la otra. Pero no todo era a favor de las 1600. Estas últimas presentaban desventajas frente a las 1500. Si bien la potencia era mayor, el hecho de contar con menos motores de tracción hacía que las 1600 tuvieran dificultades al arrancar con trenes demasiado pesados y no lograban ser tan efectivas al partir con un tren como las 1500. Además de que su peso adherido era de 2/3 del peso total de la máquina y no del 100% del peso total con el que sí contaban las 1500. Se les dificultaba mucho sacar trenes cargados de lugares específicos, como era justamente la cantera de Verdún y principalmente en el ramal al Puma, donde las pendientes eran importantes. Su alto peso tampoco les jugaba a favor, y esto las hacía tener muchas restricciones en gran parte de la red ferroviaria uruguaya. Las 1600 podían llegar a Paso de los Toros en la línea Rivera, pero de aquí en adelante tenían estrictamente prohibida su circulación, mientras que en las demás líneas podían llegar a San José, Sarandí de G, Minas, Rocha, Maldonado y hasta el kilómetro 4 del ramal al Puma solamente. Las 1500 en cambio podían llegar a Rivera en la línea principal e ingresar a la línea a Río Branco. Las 1600 aquí no podían ir. Pero ni las 1600 ni las 1500 podían ingresar en una primera época al puerto de Montevideo. Los problemas de peso se daban principalmente porque gran parte de la red tenía aún las vías sumamente precarias que eran heredadas del sistema inglés, para bajos pesos por eje, muchas distancias entre los durmientes y además de que no todos los puentes soportaban el peso de estas máquinas. En una máquina a vapor, el peso por eje se distribuía de mejor manera, a pesar de que la locomotora fuera más pesada, dado que esta tenía muchos más ejes que una máquina diésel. Por tal razón, las claras diferencias en cuanto a limitaciones que tenían las locomotoras diésel en detrimento de las locomotoras a vapor, a pesar de que estas podían ser incluso más pesadas, como era el caso de la Henschel.
La dieselización en Uruguay demoró en llegar, a diferencia de otros países de la región, donde se había comenzado el relego de la tracción a vapor muchos años antes. Pero en Uruguay, porcentualmente, fue de los que más rápido se dieselizó. En menos de 4 años ingresaron al país 64 locomotoras diésel, desplazando ampliamente la tracción a vapor, principalmente en el año 1954, en el que fueron sacadas de servicio muchas de las locomotoras a vapor que aún operaban. Las vaporeras eran repudiadas por la mayoría del personal, especialmente las más grandes y complicadas, como en el caso de las clase B, las Hengel tipo 210. Estas máquinas, a pesar de contar con una cabina más protegida, no lograban buenos resultados por diversos factores. Pasar de conducir una vieja vaporera de conducción complicada, había que estarla fogueando, totalmente desprotegidos del frío, con las inclemencias del tiempo, el viento. Al conducir una segura y cómoda locomotora diésel, las que incluso contaban con calefacción en las cabinas y ventiladores para los días de calor, era una gran evolución. Además que las locomotoras diésel se podían manejar sentados. La locomotora de vapor contaba con asientos, pero eran simplemente 2 tablas de madera ubicadas a los lados de la cabina en el caso de las locomotoras a vapor inglesas. Era notorio entonces el intenso uso que se les dio desde un primer momento a las locomotoras diésel de línea principal, especialmente a las 3600 que llegaron un año antes que las primeras 20 serie 1500. En los primeros tiempos a las 1600 se las mandaba generalmente a la cantera de Verdún en La Valleja a que trajeran los trenes de la piedra del servicio de la piedra de Verdún, trabajo que tiempo antes había sido adjudicado a las locomotoras clase V, pero con resultados que no siempre eran los esperados. Las 1600 efectuaban un promedio de 16.000 kilómetros mensuales, una suma excesiva de kilometraje, más teniendo en cuenta que el personal del taller mecánico y de conducción recién estaba comenzando a adaptarse a esta nueva generación de locomotoras. Pero las máquinas no presentaban fallas a pesar del intenso uso, que las mantenía en promedio más de 20 horas trabajando diariamente fuera de las remesas. En 1952, y con la llegada al país de los primeros coches metálicos fabricados por la Allan Company de Holanda, fue la 1603 la encargada de encabezar un tren oficial que corrió entre Montevideo y la represa de Rincón del Bonete en Paso de los Toros, llevando a toda una comitiva oficial en el viaje inaugural de los coches. Para dicha ocasión, la 1603 lució en el frente del capot largo un pabellón nacional, la bandera de Artigas y un sol. Este viaje demostró ampliamente no solo la comodidad de los nuevos coches de pasajeros, sino también las ventajas que presentaba una locomotora diésel, siempre y cuando se la mantuviera. En el caso de las máquinas a vapor, el mantenimiento que se les realizaba era escaso, pero la máquina igual funcionaba. Básicamente andaban con lo que podían. Pero una máquina a vapor tenía una mecánica básica, no contaba con piezas de alto grado de manufactura ni repuestos específicos que había que importar. La máquina a vapor era un aparato muy noble y era fácil de realizarle adaptaciones o reparaciones provisorias, con el fin de que, aunque fuera perdiendo los pedazos, la máquina siguiera trabajando. Sin embargo, en las máquinas diésel, estas teorías no eran aplicables. Una máquina diésel requería de atención, cuidados, mantenimiento de rutina y, sobre todo, una infraestructura adecuada para las reparaciones y para el funcionamiento correcto de la locomotora, evitando que se causaran daños o desgastes prematuros. El mantenimiento de las máquinas comprendía varias precauciones y cuidados, los que era necesario cumplir a modo de evitar daños y perjuicios a la locomotora. En las remesas era prohibido limpiarle los motores y componentes con estopas o trapos para evitar que, si el motor estaba encendido, absorbiera pedazos o impurezas. Por tal razón, se utilizaban trapos con rejilla, los conocidos como trapo de piso, para la limpieza de los componentes. Se pedía a los maquinistas que utilizaran lo menos posible las bocinas, para evitar que la máquina se quedara sin aire y de esta forma tuvieran problemas en las frenadas. También que se realizara un informe detallado sobre el estado y comportamiento de la máquina en servicio, y que tenía que ser luego entregado en las remesas al personal de mantenimiento. Por supuesto que no siempre se cumplía con los reglamentos. Se podría decir que durante toda la década del 50 se mantuvo, en general, un correcto uso del material tractivo, salvo algunas excepciones. Solo que la fortaleza de las máquinas diésel no pudo hacer frente al desastre que era el sistema ferroviario nacional, a pesar de que las locomotoras llegaron con repuestos suficientes para varios años. El avance del tiempo logró que los mismos comenzaran a escasear, y muchas veces el uso incorrecto de los equipos, malas políticas aplicadas al ente, etc., fueron causando que desde finales de la década del 50 en adelante se perdiera de a poco la prolijidad, el orden y demás
y como contrapartida se formó el consecuente caos, el que terminó arrastrando consigo a todas las dependencias de AFE. En una noche de diciembre del año 1956, la máquina 1603 protagonizó un espantoso accidente al cruzar el paso a nivel sur de la estación Canelones, quitándole la vida a toda una familia de 5 personas. La gravedad del hecho causó que 15 meses luego del trágico hecho, el día 7 de marzo de 1958, la máquina fuera enviada nuevamente al mismo paso a nivel donde se desarrollaron los acontecimientos, junto con el guardia y algunos trabajadores de AFE que fueron partícipes del accidente, a modo de realizar la reconstrucción del acontecimiento. No siempre se cumplían los reglamentos. En ciertas oportunidades se colocaban objetos sobre los pedales de hombre muerto a modo de evitar mantener constantemente pisado dicho pedal. En ocasiones no se monitoreaban el viaje y el funcionamiento del motor o los rodamientos cuando la locomotora se detenía en estaciones. Otras veces, para hacer frente a las pérdidas de aceite en ciertos componentes, se recurría a 2 botellas con aceite que había debajo del asiento del conductor de las máquinas. Estas botellas estaban pensadas para lubricar las cajas de grasa de los vagones y no para reponerle aceite a los motores de las locomotoras, las que utilizaban aceites especiales, causando que la mezcla tuviera resultados negativos. Todo este tipo de omisiones no eran bien vistas por los jefes, encargados de remesa y gerencias, así que las quejas por falta de prevención de parte del personal eran reiteradas, pero no siempre efectivas. Las máquinas se averiaban y no siempre existían repuestos suficientes para repararlas. Así que en ocasiones, cuando alguna locomotora salía de servicio por algún problema que insumiera una reparación de importancia, se la terminaba canibalizando para brindarle piezas a las demás máquinas que se averiaban luego. Y si bien este tipo de acciones era pensado de manera provisoria para salir del paso, mientras se conseguían los repuestos, muchas veces estos no llegaban, o las extracciones de piezas para la máquina fuera de servicio alcanzaban un grado tal que hacía cada vez más difícil repararlas, alejándolas más y más de volver al servicio. Generalmente este tipo de casos se daba con las locomotoras 1500. En cuanto a las 1600, los problemas con las mismas no eran tan graves y en la mayoría de los casos las 3 máquinas estaban siempre operativas. Pero la situación cambió cuando un accidente perfectamente evitable le causaría una herida de muerte a la locomotora 1603. No se tienen datos exactos de este hecho, pero se estima que fue a finales de la década del 60. Era común que los cambios de bogies en las locomotoras muchas veces se realizaran levantando la locomotora en los gatos hidráulicos portátiles que se encontraban en una de las vías que salían de la remesa Peñarol. De esta forma, se aceleraban los trabajos evitando invadir espacio en el taller mecánico, especialmente si se trataba de un problema menor, que generalmente eran los motores de tracción o cualquier otro problema que pudiera ser solucionado dentro de la remesa y no en el taller. En una ocasión, como tantas, la locomotora 1603 había sido levantada, desprovista de sus bogies para su reparación. Al momento de colocarle nuevamente los bogies, la locomotora de maniobras número 204 venía empujando los bogies para colocarlos debajo de la locomotora 1603. Pero una maniobra brusca causó que la 204 le pegara a la 1603 y ésta se cayera de los gatos hidráulicos, dándose un fuerte golpe contra los propios bogies. El resultado fue que se quebró el botón del centro de bogie, algo que para una locomotora, en AFE al menos, equivalía a la muerte. El daño fue reparado infinidad de veces, pero con el funcionamiento de la locomotora volvía a romperse, hasta que finalmente se optó por abandonarla años después. Se estima que salió definitivamente de servicio en el año 1972. Pero lo que sí se sabe es que la locomotora 1603 nunca más volvería a circular. En mayo del año 1968, AFE presentó un proyecto para la modernización de los 51 motores Alco 244 que tenía el ente, desde el modelo Alco 244 al modelo Alco 250, cuando los mismos promediaban en la mayoría de los casos los 15 años de servicio, buscándose con esto rejuvenecerlos. El trabajo que se aplicaba en muchos ferrocarriles del mundo entero debía ser realizado en los Estados Unidos, en la mismísima planta de la Alco, enviando el motor entero, ya que se precisaba una maquinaria muy grande y costosa para este trabajo. El mismo equivaldría a una modernización, acondicionamiento y en ocasiones sustitución de todos aquellos componentes mecánicos que hubieran sufrido desgaste,
y que sobrepasaran determinadas tolerancias. De igual manera, los motores serían equipados todos con los avances más modernos sufridos por el modelo en los últimos 14 años. Se aclara también que una máquina 1600 entraba a taller para reparación general cuando había superado los 500.000 kilómetros en servicio, y el promedio de ingresos en 1968 era de una máquina por mes, realizándose entonces 12 reparaciones generales al año, sin contar todas las demás locomotoras de otras series. De esta forma, el plan era que se realizaran las actualizaciones de los motores cada vez que una máquina ingresaba al taller y era desprovista de la planta motriz para reparación general, logrando en un año 12 actualizaciones. Incluso la propia Alco se ofrecía la entrega inmediata de varios motores ya actualizados para evitar que fueran muchas las máquinas paralizadas durante el proceso de reconstrucción de los motores en Estados Unidos, y se comprometía además la empresa a realizar un ritmo de entrega de un motor por mes ya actualizado. Hay que tomar en cuenta que los motores tenían que ir a Estados Unidos, ser reconstruidos y volver al Uruguay. La estimación expresaba que al ser reconstruido el motor y colocado en la locomotora, este ofrecería una disponibilidad del 90% por 2 años. Luego de estos 2 años, el motor comenzaría a perder 1% de disponibilidad por año. Da para creer que el proyecto no fue aprobado, al menos no como se planteó en un principio. Se optó por seguir con la canibalización, pero la situación del parque de tracción en servicio fue cada vez peor, y entre las máquinas víctimas de la canibalización estaba lógicamente la 1603, la que luego también fue acompañada en su cementerio por la 1602, que salió de servicio en fecha y circunstancias desconocidas, las que podrían ser atribuidas también a ruptura y falta de repuestos. Entre 1968 y los primeros años de la década del 70 se comenzó a aplicar un nuevo esquema a la gran mayoría del parque tractivo que se encontraba aún en servicio. Las máquinas eran pintadas completamente de color verde oscuro y se les pintaba una franja igual y en el mismo lugar que la franja roja que lucieron en el esquema anterior, pero en este caso la franja no era roja sino que era de color amarillo. Para cuando este esquema se comenzó a aplicar, la única 1600 que aún se encontraba en actividad, como podía, era la 1601. Las otras dos hacía ya tiempo que estaban radiadas en Peñarol y muy lejos de volver al servicio. Por esta razón fue que la única 1600 que pudo lucir a lo largo de su vida este esquema fue la 1601. El esquema original de pintura para esa época se encontraba en casi todos los casos, en casi todas las locomotoras, en un estado de deterioro sumamente avanzado, y había máquinas que incluso no les era posible ser identificadas observando el número en el frente, y había que mirar la ventanita de vidrio de los costados para poder identificarlas en la noche como única forma de saber de qué máquina se trataba, ya que los colores estaban tan lavados que era imposible saber qué máquina era. Ni que hablar de que veían agua solamente cuando llovía, porque de lavarse era cosa de lujo. El costo de mantener máquinas en servicio era alto, ya que al tener un parque reducido, las máquinas que operaban recibían sobrecarga de uso y menor mantenimiento. Sin embargo, los repuestos eran baratos, ya que la mayoría de los casos eran cedidos por las máquinas que estaban radiadas, y no solo eran componentes mecánicos lo que se les quitaba. Se llegaba a quitarles a las máquinas hasta las puertas si era necesario. Y no era raro ver locomotoras 1500, como en el caso de la 1527 por octubre del año 1971, la que, estando completamente pintada de verde, llevaba consigo una puerta que mantenía el color original, que evidentemente le había sido brindada por alguna locomotora color crema de las que estaban abandonadas en Peñarol. La 1601, en cambio, no llegó a un punto tan crítico de necesitar pedazos de carrocería de sus hermanas, tal vez porque a ella no le esperaba un mejor futuro, y aproximadamente por esta época fue que, al igual que las otras dos, dejó el servicio quedando abandonada en Peñarol. Era una crisis. La cada vez más grave situación de tracción hizo posible que se comenzara a observar todo tipo de irracionalidades en el ente, el que se había convertido en un completo caos. AFE corría los trenes remolcados por cualquier material tractivo que estuviera disponible, incluso cuando esto significaba aumentar de forma drástica los costos operativos para asignar material a servicios para los cuales muchas veces no había sido diseñado. Así se pudo ver a locomotoras de maniobras corriendo trenes locales, y a las gigantescas locomotoras clase V que aún funcionaban, e incluso algunas locomotoras clase S o clase T,
cumpliendo cualquier tipo de servicios, hasta llegar al punto de que no era raro ver a las Hengels corriendo trenes de pasajeros con 1 o 2 coches, principalmente entre Montevideo y Minas. También era común que fueran asignadas estas enormes locomotoras de vapor a correr los trenes locales a 25 de agosto desde Montevideo, corriendo varios servicios a lo largo del día. En 1969 la situación del ente ferroviario podía denominarse como caótica, desastrosa, terrible. El parque de locomotoras y coches motores en servicio era paupérrimo, encontrándose en funcionamiento solamente 41 de las 75 locomotoras diésel de línea principal, 21 de las 28 locomotoras de maniobras y 11 de los 31 coches motores. Ese año, increíblemente, se había empezado a dar más impulso al ya comenzado proceso de erradicación de material rodante a vapor, dándose de baja a gran cantidad de vaporeras, esencialmente de línea principal, muchas de las cuales serían reactivadas años luego al no contar con locomotoras diésel suficientes de línea principal ni coches motores para cumplir con los servicios, causando un absoluto desastre al ser imposible cumplir los horarios previstos por el ente con una locomotora a vapor cuando el servicio estaba asignado a una locomotora diésel. Se estima que las vaporeras vueltas al servicio fueron una suma cercana a las 50 máquinas, y de no haber sido por ellas, la situación del ente habría sido mucho peor. Las locomotoras a vapor en general se mantenían en actividad en el interior, principalmente en las líneas del litoral, donde no podían ingresar las locomotoras diésel pesadas. Y dado que la mayoría de las Alstom no funcionaban por esa época, las vaporeras reinaban. Además de que en Paysandú y Salto no había ese repudio que se había en otros lugares por este tipo de locomotoras. La degradación fue cada vez más avanzada y para comienzos del año 1973 el parque tractivo en servicio estaba integrado únicamente por 21 locomotoras diésel de línea principal. La gran mayoría eran las 1500, 14 locomotoras de maniobras y 7 coches motores. El resto de la tracción era ejercido por locomotoras a vapor. En medio de este caos, son recibidas ese año 4 locomotoras Alco 244 actualizadas a 250. No se tienen mayores datos de esto, pero se estima que algún tiempo antes habría sido firmado un acuerdo con la fábrica Alco para la actualización de los mismos, solo que las expectativas habían bajado y ya no serían los 51 motores actualizados a 250. Estos 4 motores le fueron instalados a las locomotoras 1512, 1524, 1530 y 1533, y se desconoce si las mismas se encontraban en servicio o no antes de este hecho.